ubican entre los mejores sanitaristas de la República Argentina y fundamentalmente un hombre que ha dedicado con pasión y digamos, con enjundia toda su vida al estudio precisamente de los problemas sanitarios. El doctor Oscar Atienza está con nosotros, ya lo saludamos. Doctor, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Ricardo? Gracias por la presentación y muchas gracias por la invitación al diálogo. No, por favor. Doctor, a ver, ¿qué panorama planteó, cómo observa usted el panorama con el Omicron desplegado en su plenitud y con casos que realmente asustan y preocupan? Bueno, es una variante como las otras 15 que tiene características particulares, ¿no? A través de esta pandemia hemos aprendido que es una pandemia bastante compleja, que si bien es producida por el mismo virus, el coronavirus, las distintas variantes van dándole dinámicas distintas. Y ya aprendimos a manejar un poco lo que fue Manaos, lo que fue Andina, después Delta, que prácticamente que quedó sumergida en las profundidades de Omicron, ¿no? Y casi inmediatamente después apareció Omicron. La primera curva de ascenso que tuvimos ahora en el mes de diciembre fue producto, o en el mes de noviembre, ya finales de noviembre, sobre el 20 de noviembre, vimos un aumento de casos que era producto de Delta, pero ya en el mes de diciembre Omicron la tapó. Tiene características muy particulares. Es mucho más rápida en replicarse, 70 veces más rápida que variante Delta, es muchas veces, decenas de veces más contagiosa que Delta y que cualquier otra de las variantes. Le diría que está por encima del sarampión, que es la enfermedad contagiosa más grande que tenemos, ¿no? Yo creo que la supera. En solo 30 días, el 58% de los casos a nivel mundial son de Omicron y ya el 90%, 95% me daban las cifras de hoy, del total de casos en la Argentina son de Omicron. Genera una dinámica distinta porque produce un agotamiento temprano del sistema sanitario en el primer nivel de atención, es decir, testeo, rastreo y control de febriles. Hemos visto que se terminaron los test en varios lugares del mundo, acá en Córdoba también. Y ese es un problema porque no permite la detección clara de los enfermos. Y también es preocupante la cantidad de internados que está empezando a producir, ¿no? Córdoba pasó de 49 internados que tenía el 24 de diciembre a 811 en estos días, es decir, más del 1.700% de aumento. Y son datos un poco preocupantes. Todo esto a expensa del no vacunado, ¿no? El vacunado pareciera ser que está un poco al margen de esta discusión, no lo está afectando. Y como mayoritariamente tenemos gente vacunada, se empezó a correr la idea de que Omicron era más leve. En realidad es más leve en el no vacunado, es 20 veces más peligrosa en el no vacunado, ¿no? Es decir, es más leve en el vacunado y más peligrosa, 20 veces más que otra variante, en el no vacunado, ¿no? Así es que recomendamos a la gente vacunarse urgente. Doctor, ¿qué seriedad tiene esta afirmación o, digamos, la difusión de la noticia que la Organización Mundial de la Salud determina que los estudios indican que la mitad de Europa va a ser contagiada por Omicron y ese impacto que pueda llegar a tener en la Argentina más allá del que ya tiene? Bueno, lo analizábamos recién, estábamos charlando con un equipo de investigadores que trabajamos en la Universidad de San Juan y la de Córdoba. Analizamos esa situación. Si es viable que Omicron produzca una lluvia de anticuerpos tan grande como para que genere lo que es la inmunidad de rebaño. La verdad que está dentro de las posibilidades porque es tan contagiosa. Imagínense que por día se están infectando a nivel mundial unas 15 millones de personas, cuando antes lo hacían más o menos unas 400 a 600 mil personas. Es decir, que es mucho más contagiosa. ¿Es viable eso? Yo creo que es una posibilidad. Me parece que es posible, si no produce un descenso en los próximos 10 días de casos, es posible que la mitad de Europa esté contagiada por la variante Omicron en los próximos meses, no tengo duda. Como en la Argentina, fíjese que en la Argentina estamos a un promedio de 100.000 casos diarios,
que en realidad deben ser entre 300 y 600.000 casos diarios, en solo 10 días estaría contagiando unas 6 millones de personas. Digo, le costaría muy poco llegar al 50% de la población contagiada, porque es extremadamente contagiosa, así que está dentro de uno de los posibles escenarios, totalmente. ¿Qué se está haciendo bien y qué se está haciendo mal en el tratamiento del Omicron, ya sea en la provincia o a nivel nacional? Bueno, yo creo que en general no hay un hartazgo en el tratamiento de la pandemia y no hemos sido muy efectivos, y esto lo digo a nivel occidental, ¿no? Del mundo occidental, no hemos sido muy efectivos en cuanto a medidas de tratamiento para el coronavirus, porque las medidas que hay que tomar son duras siempre y afectan muchos intereses. Por ejemplo, Canadá empezó con el aumento de clases hace 15 días atrás, el aumento de casos, perdón, y cerró las clases de los colegios, es decir, cerró los colegios. Y si tiene que cerrar los vuelos de extranjeros y evitar que los extranjeros ingresen, lo hace, pero son medidas poco simpáticas. Fíjese que acá en la Argentina, hasta el 1 de noviembre no se permitía el ingreso de personas que venían del exterior, había un cupo de 2.000 personas y tenían que hacer cuarentena de 15 días, y eso era extremadamente efectivo, porque evitó que ingresara la variante Delta mucho antes, pero se liberó por cuestiones políticas. Y eso estuvo mal. De hecho, acá en Córdoba se controló muy poco el extranjero que venía o el que trabajaba, iba y volvía a Córdoba, y ahí tuvimos el ingreso de variante Omicron. Ese es uno de los temas. El otro tema que creo que estamos manejando mal, o al menos tomando riesgos que son innecesarios, es la cantidad de gente que hay en los balnearios sin ningún tipo de medida de cuidado, los festivales que estamos teniendo, que entiendo que son actividades que hay que cuidarlas muchísimo, muchísimo, porque van a producir aumento de la cantidad de casos. Creo que ahí es donde se están generando la mayor parte de los casos que tenemos. Como no están cuidados, bueno, habría que tener un poco más de control. Los restaurantes, los bares, la verdad que uno entra y son zonas liberadas de uso de barbijo. Los boliches, los salones bailables, tampoco hay demasiado cuidado allí. Bueno, es donde se están generando los casos en el día de hoy. Eso sería un poco lo que se está haciendo mal. Hay que mejorar los controles y la educación en esos grupos. Doctor, el impacto de la liberación, por ejemplo, o la flexibilización de las normas que son adecuadas para prevenir el Omicron, ¿son correctas? Es decir, esta liberación exponencial que se ha tomado en los distintos lugares, ya sea de veraneo, en los lugares, como dice usted, mucho más amplios, y no vale la pena reiterarlo. ¿Es realmente serio, responsable, o hay un cierto grado de responsabilidad o de necesidad para recomponer niveles económicos y eliminar el hartazgo que tenía la sociedad? A ver, yo creo que hay un poco de todo, ¿no? Hay un hartazgo, hay actividades económicas que no se han podido desarrollar y que están prácticamente al borde del colapso, de la quiebra. El tema es que cuando uno abre esas actividades, la cantidad de casos empieza a trepar. Y en algún momento, como ya le pasó a Córdoba, se tienen que cerrar todas las actividades. Es decir, que por no afectar determinadas actividades cada cierto tiempo, en algún momento, digamos, el decreto que no firma un gobernador para cerrar algunas actividades momentáneamente, la termina firmando el COVID después cuando llena las camas de terapia intensiva. Y eso ya lo vimos nosotros en Córdoba. Se abrió todo y en el mes de mayo, por allá por el 21 o 22 de mayo, tuvimos que cerrar todo Córdoba, incluso los colegios. Yo creo que si fuésemos más graduales y se administraran los cierres o el mejor control, porque hay actividades que ni siquiera hay que cerrarlas, pero hay que controlarlas un poquito más. Los bares son zonas de alta contagiosidad y nadie está haciendo nada sobre ello. Pero como no se dejan hacer nada, siguen aumentando los casos, se transforman en un aumento exponencial y en algún momento hay que afectar toda la actividad de una provincia. Ahí es donde digo que hay un poco de impericia, de desconocimiento, de necesidades de las actividades, no se quieren tocar algunos intereses. Me parece que hay un hartazgo también de la sociedad y de los mismos políticos que empiezan a mirar para otro lado. Casi que le estaría anticipando, por ejemplo, que antes de fin de mes se va a dejar de testear. Es
digo, están cansados de que le contemos los casos y que le digamos hacia dónde van las pandemias. Los estados, yo creo que la Argentina está en ese camino, me parece que antes de fin de mes van a dejar de testear y van a seguir equivocándose en algunas cuestiones, ¿no? Lo que hay que hacer es administrar esta pandemia, hay que conducirla. Las pandemias se conducen, no hay que dejarlas libradas, porque si uno la deja librada, tarde o temprano llegan los colapsos y hay que volver a cerrar. Doctor, infiero por lo que usted comenta que hay cierta irresponsabilidad política en la toma de decisiones. Totalmente, totalmente. Y no lo digo solamente por provincia de Córdoba, que he tenido una posición bastante dura con la provincia, sino lo digo en este momento a nivel nacional también. Están siguiendo los pasos de Córdoba, están tomando todas las medidas que toma Córdoba, como si Córdoba fuese un ejemplo en haber hecho todo bien. Yo creo que se hicieron muchas cosas bien. El bloqueo inicial de los casos en los barrios que se hacía en Córdoba era ejemplar, eso estuvo muy bien. Pero después marchamos un poco hacia la liberación total y tuvimos problemas en el mes de junio que hubo que cerrar. Yo creo que hay que seguir gestionando la pandemia, hay que ir administrándola, viendo las actividades. Cuando aumentan los casos, algunas actividades hay que subsidiarlas o controlarlas un poquito más o trabajarlo de un modo distinto. Yo creo que hay una gran, no sé si hay desconocimiento, creo que también hay en el manejo de la pandemia, aun cuando ya llevamos 2 años, ¿no? Porque pareciera ser que anticipamos los datos, avisamos que van a pasar las cosas, miran para otro lado y después las cosas terminan pasando. Dijimos que a fines de diciembre íbamos a tener 10.000 casos y tuvimos más que 10.000 casos. Sin embargo, algunos me escuchaban y decían, es imposible que tengamos 10.000 casos si estamos teniendo 80, entre 80 y 800 tenía la Argentina en ese momento. De modo creo que hay algún grado de impericia, de conocimiento en el manejo de la pandemia, ¿no? Y bueno, obviamente la política también hace lo suyo, tuvimos las elecciones, se habló de pospandemia, la gente es como que estaba relajada, decía esto ya pasó, y bueno, creo que en algún momento ahí tuvimos algún grado de irresponsabilidad y de responsabilidad también en el manejo de lo que decíamos. Hay colegas míos que en Córdoba siguen diciendo que Omicron es leve, entonces la gente dice, si es leve nos infectemos, no pasa nada, y sin embargo es extremadamente complicada, así que es una serie de situaciones que creo que no estamos aprendiendo, no estamos sabiendo cómo manejar. Doctor, usted decía, y realmente me dejó pensando, que hacia fin de mes se van a eliminar los testeos. ¿Qué impacto puede tener eso en la vida cotidiana y en la resolución precisamente del ataque al Omicron? El mismo efecto que tendría conducir en una autopista con los ojos vendados. Digo, es exactamente lo mismo. Conducir una pandemia sin saber la cantidad de casos y más, de casos que uno tiene, y más con un virus que muta constantemente, que cambia las reglas de juego. Para que se dé una idea, coronavirus muta 3 veces por día en cualquier lugar del mundo. Hay 1.900 mutaciones y 16 variantes. Nosotros conocemos algunas, andina, delta, Manaus, Omicron, que son las más famosas, ¿no? Pero hay 16 variantes, es decir, que genera una variante por mes. Conducir una pandemia sin tener la cantidad de casos exacta es exactamente igual a manejar en una autopista a 130 kilómetros por hora con los ojos cerrados. Vamos a chocar constantemente contra lo que se nos atraviese. No va a haber forma de conducirla. No vamos a tener forma de proyectar a futuro las necesidades y los recursos sanitarios que se necesiten. Hay momentos en los que hay que, prever la cantidad de camas de terapia intensiva que vamos a necesitar dentro de 15 días. Y eso hoy lo sabemos con la cantidad de contagiados que hay. Yo le puedo estimar casi con un grado de certeza, como lo hacemos siempre, qué cantidad de camas vamos a necesitar dentro de 15 días. Y eso sin tener los testeos no lo vamos a poder hacer. Así que yo lo estoy advirtiendo porque ya veo los discursos de los funcionarios y esto marcha en ese sentido de no testear más. Y eso es preocupante, ¿no? Doctor, es grave lo que dice. Es grave porque, digamos, no evaluar ni prever lo que usted está diciendo con respecto
el tema del uso de las camas de terapia intensiva implica de alguna manera también la responsabilidad que le exige a los médicos o al personal sanitario para poder atender en esos casos, digamos, el incremento de los internados en UTI. Pregunto, ¿estamos frente a un problema similar al relajamiento que tuvo la sociedad desde el punto de vista de la atención sanitaria, habida cuenta de que la pospandemia pasó, como dice usted, en la creencia de que esto había sucedido? Totalmente, totalmente. Todos los discursos, incluso a nivel nacional, yo estoy sorprendido porque hay colegas que salen en todos los medios y que hablan de lo leve que es Omicron. Y digo, ¿en serio que es leve? Y ese discurso impera acá en Córdoba. Es decir, lo están instalando el discurso de que es leve para hacerle creer a la gente que ya no es necesario testear. De hecho, ya no se testean más los contactos estrechos. Fíjese que lo mandan a hacer aislamiento 5 días y si no hay síntomas, hasta ahí llegó todo. Con lo que nos vamos a perder una gran cantidad de detección de casos. Yo creo que el rumbo es ese, ¿no? Me parece que es la desarticulación y esto va a ocurrir en varios países. Creo que España y Argentina van a ser los países que van a hacer un poco de mascarón de proa en este tema y van a desarticular los sistemas de información para pasar a manejar lo que ellos creen que va a ser la pospandemia, la endemia, pero estamos muy lejos de eso. Estamos extremadamente lejos. Digo, la pandemia a nivel mundial está más activa que nunca. Pasamos de 400 a 500.000 casos diarios a casi 4 millones de casos diarios. En solo 15 días, es decir, que está muy activa y es cuando más hay que ajustar y conocer en profundidad la pandemia. No vamos a pasar a la pospandemia ni vamos a pasar al estado de endemia en los próximos meses. Eso no va a ocurrir. Aun cuando lo fuercen, van a intentar forzarlo, van a intentar no testear más, pero después lo van a tener que recuperar, ¿no? Por eso estamos advirtiéndolo, yo lo advierto, digo, si tienen ese pensamiento y van en ese sentido, ayer escuché autoridades de la provincia más o menos comentar que íbamos en ese sentido, digo, bueno, por lo menos hay que alertarlos que ese es un error. Y si no avanzan hacia eso, mucho mejor, ¿no? Pero yo creo que allí es donde están apuntando mucho, ¿no? Sería muy, muy complejo eso, muy peligroso. Doctor, ¿coincide con el autotesteo? Yo creo que es una herramienta que no va a cambiar en lo epidemiológico, no va a hacer ningún tipo de aporte. Me parece que a la gente que puede, aquel que tiene un poco de dinero, le va a solucionar el tener que hacer la cola y en la intimidad de su casa tener el resultado. Después, ¿qué pase con el resultado? Si es negativo, hay que explicarle que el 30 o 40% de los resultados son falsos negativos, es decir, que puede tener el virus aun cuando dé negativo. Y a los que dan positivo, yo me imagino en la intimidad de su casa no va a saber qué hacer. Algunos creo que no van a informar el positivo, nos vamos a arriesgar a que circulen en la calle. De modo que yo lo veo ahí, lo veo al tema como una solución para solamente el que tiene plata y que puede hacer ese testeo, que no va a ser muy caro, va a estar entre los 2.000, 2.500 pesos, pero una persona que se tenga que hacer 2 o 3 test por mes, que hay mucha gente así, yo creo que va a ser un problema. Y la gente pobre no va a poder acceder a eso, así que es una solución para algunos, para muy poquito, y el resultado, el manejo del resultado, lo veo que va a tener ahí algunos inconvenientes, además es muy difícil de poder informarlo. Yo la verdad que no veo que traiga demasiadas soluciones más que para aquel que tiene algo de plata adicional mensualmente para poder gastarla en eso, ¿no? Y en la comodidad de su casa poder hacerse el testeo. Impacto epidemiológico no va a tener ninguno. Doctor, finalmente, ¿cuál es su visión del panorama futuro de este episodio, de este incidente? A ver, yo creo que hay que esperar unos 30 días para ver el impacto real que va a tener Omicron sobre la sociedad, sobre la cantidad de contagios que va a producir y ver si logra infectar
la cantidad de gente que necesitamos como para que la cantidad de casos empiece a declinar. Y que en el momento no salga otra variante más, que no vaya a producirse otra mutación, porque el gran problema que tenemos cuando se genera alta circulación de virus es que se generan nuevas mutaciones. Y aquí me parece que hay que avanzar en lo que es el proceso de vacunación mundial. Hay que dejar de aplicar terceras y cuartas dosis y hay que ir a aplicar primeras dosis a África, por ejemplo, o a algunos países latinoamericanos que están con ciertos problemas para el acceso en la vacuna, a algunos países que están del lado de Asia, que también están con ciertas dificultades. Este es un problema global, no es un problema sectorial o local que podamos solucionar los argentinos solos, los ingleses solos o los estadounidenses solos. Hay que avanzar en una solución global de la mano de la vacuna. Ya sabemos que las vacunas son efectivas, que evitan que la gente vaya a la terapia intensiva y hay que trabajar en ese sentido, ¿no? En una solución más global. Así que hay que esperar unos 30 días a ver cuál va a ser el impacto real de Omicron. Hasta ahora están aumentando los internados en terapia intensiva. Hay que ver en qué momento decrecen la cantidad de casos y cuál es el daño que va a quedar a posterior, que yo creo que va a ser bastante grande, aunque podría haber sido tremendamente superior si llegaba, por ejemplo, en el momento que llegó la variante Delta, en el mes de marzo del año pasado, que no teníamos vacunas colocadas. Hoy tenemos vacuna colocada y el impacto de Omicron va a ser mucho menor del que podría haber sido, ¿no? Doctor, le agradezco mucho la gentileza que ha tenido de atendernos y, bueno, de emitir estos conceptos que son realmente muy importantes. No, gracias a ustedes. Siempre es un placer charlar con ustedes. Así es que cuando quiera, totalmente disponible para llevarle a la gente la información y que esté tranquila. Lejos de intentar asustarlos, creo que no es eso, digo, hay que darle el mensaje. Yo como médico siempre digo, al paciente hay que explicarle lo que tiene. Si uno no le explica lo que tiene, no entiende cómo poder solucionar su problema. Así que la sociedad hay que explicarle, la sociedad entiende y a partir de allí que tome las medidas que necesita para poder cuidarse.